un gran privilegio poder comunicarme con ustedes por medio de esta plataforma. El día de hoy vamos a aprender del uso del multímetro. Recuerden de que estamos en el resultado de aprendizaje del mantenimiento del sistema de iluminación y señalización del automóvil. Estamos viendo el módulo de mantenimiento básico del sistema eléctrico electrónico del automóvil. Todo es relacionado a la electricidad automotriz y para eso yo les voy a, a compartir mi pantalla. Solo necesito que alguien me pueda informar si pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Gracias. Entonces vamos a trabajar toda esta parte que ustedes ven acá es el multímetro. Y recuerden que en esto del multímetro tenemos que conocer distintos tipos de multímetros porque recuerden que hay análogos y hay digitales, pero nosotros el que vamos a ver el día de hoy es el digital. Ya ustedes tal vez lo pueden ver ahí en pantalla de que están en los multímetros, pero vamos a ver ahí cada uno de ellos, no se preocupen. Yo lo que necesito es de que ustedes lo conozcan, ¿entienden? Dice el multímetro, denomina polímetro al aparato capaz de realizar varias polimediciones. Y tenemos ahí en paréntesis metro. También se le conoce con el nombre de multímetro tester. Dentro del instrumento podemos distinguir tres mediciones diferentes con las que realizaremos las lecturas más comunes. Ómetro. ¿Qué es lo que vamos a ver? Resistencias. Voltímetro. Vamos a ver voltaje, tensión. Y lo que es amperímetro, intensidad y la otra parte que es los amperios, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tengan en claro. Recuerden de que en todos estos multímetros los debemos de utilizar en la electricidad automotriz, en la parte electrónica del automóvil, inyección electrónica, y también se usa en lo que es el alumbrado de nuestro hogar para ver si hay paso de corrientes y cuántos voltios están fluyendo en un conductor. Entonces, para que ustedes tengan en claro allá, ahorita les voy a mostrar algo acá de lo que es el multímetro. Me interesa que vean la imagen del multímetro y así poder conocerlo, porque recuerden de que yo le he dicho a los jóvenes que traten la manera de comprar su multímetro porque es muy importante. Recuerden de que ahora la mayoría de vehículos vienen eléctricos, electrónicos y si les voy a decir algo de mi experiencia, a mí me ha pasado de que al momento Buenas noches, profe. buenas noches, a veces quiero verificar si hay paso de corriente y si no tengo un multímetro, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, puedo usar un tester, pero si no tengo el tester de luz, ¿qué voy a hacer? A veces uno, pues, con un alambre de corriente también lo puede ver de emergencia, pero lo ideal es, y lo técnico es usar el multímetro o su tester, ¿verdad? Bueno, vamos con los multímetros analógicos. Hoy en día están de desuso debido a su menor resolución y lectura más complicada y su baja impedancia.
¿Qué es lo que quiere decir esto? Estos casi por lo regular ya no los consigue uno en el mercado. ¿Por qué? Porque ya fue, podríamos decirlo, reemplazado por un digital. Entonces, esta parte ya más o menos como en los 80s, 85s, 90s se utilizaban, pero en eso vino el digital y el que más se utiliza y el que más se mira en el mercado es el digital. Son sensibles a la inversión de polaridad y su lectura se ve afectada por las vibraciones. Por el contrario, son más fiables a la hora de realizar mediciones que varían rápidamente en el tiempo. Y acá lo tienen ustedes en la imagen. Acá en la imagen está cómo es de que se va a trabajar con estos multímetros, pero recuerden de que ahora la mayoría se trabajan con los digitales. Estos ya se quedaron en el olvido, podríamos decir, aunque les sé decir que hay personas ya grandes de la tercera edad que ellos todavía tienen estos multímetros porque ellos con esos aprendieron y esos son los que han utilizado. Multímetro digital, de este es el que vamos a hablar hoy. El multímetro digital convencional. La indicación de medición se realiza a través de dígitos visualizados en una pantalla de cristal líquido. Acá está, ¿ya? La medición es más precisa, pero a su vez más lenta. Soportan mayores intensidades, son más precisos cuando la medición se realiza bajo condiciones de trabajo difíciles con vibraciones. Dispone de elementos y circuitos de protección que hace que se bloquee en caso de haber seleccionado una escala equivocada. Si la polaridad de puntos de prueba está invertida, aparece en la pantalla el signo menos y indicación negativa. Entonces, jóvenes, este es el que nosotros vamos a utilizar. En la certificación, cuando nos vengan a evaluar, usted tiene que saber utilizar bien este multímetro, ¿ya? Acá, poco a poco vamos a ir avanzando, pero recuerden de que para ver voltaje acá tiene y para ver el negativo. Esto siempre lo vamos a colocar en el negativo de la batería, sí, en una parte del chasis, en una parte de la carrocería. Y el voltaje, o sea, es el color rojo, es una punta de color rojo, va usted a verificar cuántos voltios son los que están pasando por ese conductor. Y también tenemos de miliamperios y lo que es hasta 10 amperios puede medir este multímetro. Entonces es de mucha utilidad y miren, es importante en el taller. Debemos de tener por lo menos unos 2 multímetros porque con esos podemos trabajar y podemos hacer el trabajo que vamos a realizar de acuerdo a la falla o el problema que traiga el vehículo. Y acá vamos a hablar de sus partes, miren. Ya ustedes saben que el display es la pantalla, ¿ya? El interruptor de encendido apagado, tensión de corriente continua, miren, acá está la tensión, o sea, el voltaje, selector de rango, con este usted va, ¿qué es lo que quiere? Verificar voltaje, entonces lo podemos dejar acá. En el área automotriz yo lo dejo en el número 20, ¿ya? Quiero ver resistencia, acá donde están los ohmios, miren. Ya ustedes dirán en qué es lo que van a medir, una resistencia, continuidad. Ya ustedes sabrán cómo lo van a realizar. Intensidad de corriente continua, miren. Tensión de corriente alterna. Intensidad en corriente alterna también, pero acá lo que más se utiliza, jóvenes, es para ver el voltaje, para ver los ohmios y para lo que es los amperios, ¿ya? Si yo quiero ver amperios, todo depende de cómo usted va a colocar sus puntas del multímetro para poder verificar. Miren, yo le voy a decir algo, en la evaluación
lo que más piden es que usted sepa medir lo que es los voltios, las resistencias y los amperios, ¿ya? La intensidad. En este caso, si ustedes necesitan ver intensidad o cuánto es lo que está, cuántos amperios está generando el alternador, entonces usted lo ideal, yo se lo he dicho a los jóvenes, es utilizar la pinza amperímetra para poder ver los amperios, cuántos son, de repente 15 sin consumidores y 35 a 38 con consumidores. Entonces, eso, eh, al menos yo en la evaluación, le pido a los jóvenes que los voltios y la resistencia me lo miran con el multímetro, y con la pinza amperímetra es donde ellos miran lo que es los amperios, porque ese es digital. Entonces ahí solucionamos esa parte. Acá tenemos el casquillo de entrada para las medidas. Entonces esto es tierra, ¿ya? Y aquí el casquillo de entrada, medida de tensión y resistencia. Acá está. Aquí está el símbolo del voltios y la de resistencia al omega, ¿verdad? Y el negativo, entonces ahí es donde van a ir sus puntas. Está la M y la A, casquillo de entrada para medidas de hasta 0.2 amperios, protección de fusible. Acá está, miren. Tenemos el otro que es el 10A, casquillo de entrada para medidas de hasta 10 amperios sin protección de fusible. Entonces, bueno, le digo que intensidades eh, o escalas bajas de 10 amperios se puede ver, pero cuando ya aumenta, no. Entonces, por eso es que yo tengo esa pinza amperímetra para poder colocarla y que ustedes vean cuántos amperios son los que están pasando por un conductor o cuántos amperios está generando el alternador. Multímetros digitales avanzados están orientados casi exclusivamente al mundo de la automoción. Además de todas las mediciones que podemos realizar con el multímetro convencional, con los avanzados abarcamos mucho más campo, como por ejemplo frecuencia, temperatura. Sí, eso es importante. Miren, la temperatura en grados centígrados los da el multímetro, solo que hay que colocar la sonda. Pero ya cuando estemos en el taller yo les voy a mostrar, porque podemos ver a cuánta temperatura está el refrigerante del radiador de un automóvil, ¿ya? Revoluciones por minuto, RPM, ciclos de trabajo, miren, Joule, y pulso de inyección en milisegundos, medición de diodos y capacitancia faradios, ¿ya? O sea, esto lo puede ver uno con el multímetro. Pero como les decía yo, lo que he visto en la evaluación, lo que más se va a ver es la temperatura, ¿ya? La frecuencia y las revoluciones por minuto, que en el multímetro las puede uno leer. Estoy hablando de un multímetro automotriz, porque también hay multímetros baratitos, pero no son automotrices, y solo lo puede utilizar, pero para sacar escalas bajas, ¿ya? Pero para mí es bueno de que se compre un multímetro automotriz. Precauciones para la medición. Cuando midamos resistencias, asegúrese que la resistencia a medir no está bajo tensión o desconectada de cualquier instalación. Comenzar desde la escala más alta e ir bajando hasta conseguir una medición precisa. No deben tocar las puntas de prueba con los dedos, ya que la resistencia interna de nuestro cuerpo puede variar la medición. Cuando midamos tensiones, primero nos agarremos de qué tipo se trata, alterna o continua. Comenzaremos la medición desde la escala más alta e iremos bajando hasta conseguir una medición precisa. Va. Cuando hablamos de tensiones, jóvenes, recuerden de que hay corriente directa y corriente alterna. Nosotros estamos trabajando con corriente directa continua, ¿ya? Esa es la que se trabaja en el área automotriz. Alterna es la que se trabaja en el alumbrado público, ¿ya? Entonces, para que ustedes tengan una idea.
En mediciones de intensidad debemos tener en cuenta que la protección con fusibles solo es válida hasta 0.2 amperios. Para intensidades superiores generalmente se emplea otro terminal sin ningún tipo de protección. Vamos a mediciones con el multímetro. Y acá nos da un control de resistencia, ¿ya? Entonces, miren, aplicación, medir la resistencia y la continuidad de un circuito o elemento, el aislamiento del mismo con respecto a masa. Bueno, ¿qué es lo que se está viendo acá? Miren, si se dan cuenta, el control de la resistencia. Acá una bombilla está conectada, el positivo, y tiene su negativo, y el negativo que va de la batería hacia el bloque de cilindros o al chasis. Pero lo que yo quiero ver, cuánta resistencia. Ok, está bien. Coloco mi multímetro. Miren, acá está mi multímetro. Seleccioné en ohmios y ahora ya, ya yo puedo obtener una lectura ahí. Miren, acá lo que estoy viendo es la resistencia que hay en esta bombilla, ¿ya? Pero ustedes no se preocupen, que cuando estemos en el taller yo les voy a enseñar cómo poder sacar la resistencia, ¿ya? No se preocupen, ahí vamos a trabajar porque me interesa enseñarles. Recuerden de que a mí, miren, a mí me preocupa por muchos que ignoran el link que yo les mando a cada quien le llega a su correo y les llega al Messenger para que se conecten. Lo he mandado al grupo de WhatsApp para que entren y hay algunos que no ingresan, se les olvida o no sé, o ignoran. Pero me preocupa porque todos ellos se están perdiendo esta clase. Yo la he estado grabando, he mandado los links, pero ni en visto. Entonces, eh, para los que están ahorita conectados, gracias que ustedes están aprendiendo y les va a servir de mucho porque recuerden que en una oportunidad hice una pregunta de decir cuál es el ojo técnico del mecánico automotriz. Entonces llegamos a que era el multímetro. ¿Cuál era la respuesta? El multímetro. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en su mente. El ojo técnico del mecánico automotriz es el multímetro. Que no se les olvide, que se les quede claro. Es un tips que les estoy dando que ¿para qué lo quiero yo llevármelo a la tumba? Es preferible que ustedes lo tengan y que ustedes más adelante también lo sigan transmitiendo, ¿verdad? De que el ojo técnico del mecánico automotriz es el multímetro. Pregunta de examen. Mediciones con el multímetro, pero utilizando el voltímetro, ¿va? Dice aplicación. La medición se realiza en paralelo. Medir la tensión que llega a un elemento así con la caída de tensión que tiene un circuito eléctrico. Y acá ustedes pueden ver que yo quiero saber cuántos voltios son los que tiene esta batería. Bueno, vamos a colocar acá. Y ahí ya estamos viendo nosotros cuántos voltios. ¿Por qué así? Recuerden de que acá esta es el negativo va en la parte exterior de la bombilla. Y acá en el cable voy a colocar el color rojo para que me dé una lectura de 12 voltios, 13.2 voltios, depende, ya cómo está el acumulador. Pero así es como nosotros podemos medir voltios, ya para que ustedes tengan esto en claro, que el que sepa utilizar el multímetro no se le va a complicar en la certificación, así de sencillo. Entonces, ustedes, como les decía, que van a hacer las prácticas, confiamos en Dios de que vamos a salir adelante con todo este virus que está atacando a las personas, nos está atacando a todos. Y a raíz de eso es que no estamos recibiendo clases presenciales, pero
en cuanto ya logremos regresar, nos espera mucho trabajo en la práctica, muchísimo, ¿ya? Entonces espero de que ustedes pongan atención y, bueno, vamos a trabajar con lo que es amperios. Aplicación, la medición se realiza en serie, medir la intensidad de corriente consumida por un circuito. Va, vean pues. Se dan cuenta acá, miren, ya la punta roja ya no está en voltios, ya está en amperios, ¿ya? Y la punta negra sigue en tierra, en com. Va. Entonces, al momento que yo estoy haciendo esto acá, miren qué es lo que voy a verificar en mi pantalla. Voy a verificar cuántos amperios son los que están pasando por este conductor para alimentar la bobina, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo voy a ver? Con el multímetro. Por eso le decía yo que en escalas bajas uno puede hacer estas pruebas. Las puede hacer también a la hora de que usted esté alimentando a alguna neblinera, puede hacer el radio, etcétera. Entonces usted puede utilizar el multímetro para poder trabajar cómo poder obtener la intensidad de un conductor, ¿ya? Y como les decía, jovencitos, a mí lo que me interesa es de que se les quede bien que es un multímetro, ¿ya? Porque cuando sea la evaluación, no puede usted traer tal vez algún osciloscopio en vez de traer el multímetro. Cuidado, es que uno tiene que conocer bien, por eso que se les quede bien cómo es un multímetro. Pero como les decía, yo en el taller tengo 2 multímetros automotrices y ahí vamos a trabajar. Y la otra parte, jóvenes, es de que tienen que saber encender el multímetro, el rango, saberlo colocar, qué es lo que le pide el evaluador, si voltios, resistencia o amperios. Entonces, por eso es que les estoy enseñando esto. Y recuerden de que yo sé que ustedes son inteligentes, ¿ya? Y también sé de que van a aprender a utilizar ya en las clases presenciales. Yo lo que he hecho, jóvenes, y no es para que ustedes se asusten, pero uno por uno de cada grupo. Tengo 5 bancos de trabajo, un estudiante en cada banco de trabajo y los voy evaluando, ¿ya? Terminan ellos, pueden salir, ingresan los otros 5. O sea, yo así porque ahí me voy a dar cuenta quién verdaderamente lo sabe utilizar y quién no. Bueno, al final el resultado, los que que me di cuenta de que sí lo pueden utilizar bien, ellos les programo que, que realicen alguna otra actividad, y los que tienen deficiencia me quedo con ellos para poderles enseñar y así lo tengan en claro. Nosotros como facilitadores nos interesa que usted aprenda, ¿ya? Y acá miren, ejercicio de lectura. Estamos verificando ohmios. ¿Y qué es lo que hace aquí? Posicionar el selector para obtener la lectura con mayor precisión. Y acá podemos ver tenemos el selector del multímetro. Acá tenemos la parte negativa y la parte positiva. En el selector, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, si yo voy a ver ohmios, tendría que pasar el selector para acá, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, miren acá, ya lo pasé a la parte de ohmios, ¿ya? Entonces, acá lo que yo necesito verificar es, perdón, me salté. Estoy en ohmios, perdón. Bueno, entonces estamos en ohmios. Yo quiero ver los ohmios y me pasé a voltios, perdón. Entonces, miren,
Acá puede usted ver en kiloohmios, en ohmios, ¿ya? Para poder verificar de cuántos ohmios es esta resistencia, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera saber de cuántos es, miren, acá lo tengo en escala de kiloohmios y me da un resultado de 4.7 kiloohmios. Acá está, ¿ya? Se los dejo porque recuerden de que cuando vamos a la venta de repuestos y le pedimos al vendedor que nos dé una resistencia de, hablemos de 50 ohmios, ya, o hablemos de una resistencia de 3.5 ohmios. El que está en el vendedor les va a dar la que encuentren ahí, aquí está la resistencia. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para saber si esa es la correcta de 3.5 ohmios? Con el multímetro, ¿ya? Y a la hora de verlo me da 3.5 ohmios, correcto, esta es. Y me la llevo, ¿ya? Entonces, así es como usted puede obtener resultados de lo que es resistencia. Y esto, miren, es la parte que vienen a evaluar. Sacar la resistencia de un sensor inductivo, la resistencia de una bobina de alto voltaje, o sea, una bobina del sistema de encendido, o una bobina de ignición, y ver resistencia, el sensor de temperatura, el sensor de IAT. O sea, son sensores en los cuales usted tiene que tener el multímetro y obtener una lectura en ohmios, porque el fabricante va a pedir que saquemos la resistencia del sensor de temperatura, ya, o del sensor, hablemos de una bobina de encendido de alta tensión, entonces que eleva el voltaje con el multímetro, ya. Queremos ver continuidad, por ejemplo, una continuidad ¿será que está pasando corriente de aquí para acá? Se puede ver continuidad en ohmios. Y hay un cable, es un ejemplo, va un cable desde ahí del portafusibles hasta la parte de atrás donde están las intermitentes. Entonces, ¿qué de lo que voy a hacer? Verificar si hay continuidad. Entonces coloco la punta del multímetro en una parte de ese cable y me voy a la otra parte de atrás, coloco la otra punta, y si me marca ohmios o me indica una alarma que dice TID, es seña de que hay continuidad, ¿ya? Entonces yo ya descarto que ese cable está roto, ¿ya? O está dañado. Y así puedo ver lo demás hasta llegar a la falla. Por eso es muy importante este multímetro. Ahora vamos en escala de voltios. Y presionar el selector para obtener la lectura con mayor precisión. Yo quiero saber cuántos voltios es lo que tiene esta batería. Alguien ahí me puede decir, esta tiene 12 voltios, otro me puede decir 8 voltios, otro tiene 4 voltios, otro que está descargada. Entonces vengo yo y verifico si es verdad. Lo coloco en la escala de voltios o corriente directa. Vengo y coloco en el positivo el cable rojo y el cable negro en el negativo. Y al hacer la medición me dice que tiene 12.32 voltios. ¿Ya? ¿Se recuerdan que en la anterior estábamos viendo resistencia? Ahora estamos viendo voltios. Bueno, esto es muy importante porque en la evaluación ustedes le van a decir, bueno, quiero que me verifique cuántos voltios tiene el acumulador, la batería, quiero que vea cuánto de alimentación está llegando al motor de arranque, cuánto de alimentación está llegando al sensor del TPS o al sensor MAF. Ahí les van a indicar, entonces con el multímetro yo llego ya a verificar cuántos voltios es lo que tiene el componente eléctrico o electrónico que el evaluador me ordena hacer. Entonces, voltios. Amperios.
Entonces, la posición del selector para obtener la lectura de mayor precisión y para ver los amperios, miren, acá siempre seguimos con el negativo, ahora acá es donde ya tenemos la escala de miliamperios. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar acá? Yo quiero saber cuánto intensidad está pasando del borne positivo hacia esta resistencia. Ya, entonces el conductor es el que necesito hacer esta prueba para ver cuánta intensidad pasa. Coloco el selector, miren, en amperios, ¿ya? Y me indica que acá están pasando 2.5 miliamperios, ¿ya? Eso es lo que, la intensidad que pasa por este conductor. Entonces, como les decía, si son escalas bajas, lo podemos hacer así. Pero si en dado caso ya es para verificar cuántos amperios está mandando el alternador a la batería, entonces ya se hace con la pinza amperímetra para ver ya amperios de 15, 30, 40, ¿ya? Entonces, para que ustedes tengan una idea. Entonces, ya vimos cómo obtener la resistencia, cómo obtener amperios y voltios. Bueno, vamos a continuar. Acá tenemos otra parte, el control de diodos, ¿ya? Y eso sí me interesa de que ustedes lo tengan bien en claro, ¿ya? Porque recuerden de que acá nos dice control de diodos y ahorita vamos a ver. Si se dan cuenta, aquí tenemos el símbolo de diodo, entonces ahí tengo que colocar el selector. Voy para acá y quiero saber cuánto, qué lectura me va a dar a la hora de medir este diodo. Vamos. Si se dan cuenta, voltios, el color rojo es para voltios y resistencia, ¿ya? El negativo. Y me dio una lectura de puntos 730, ¿ya? Esa es la lectura que me dio, entonces esa es la que yo voy a colocar en mi formato. Porque miren, acá ya lo tengo en escala de Dios, entonces ahora solo estoy sacando medición y ya sé qué medición me va a dar el diodo rectificador. Bueno, ahora necesito que ustedes tengan en claro este multímetro, ¿ya? Como les decía, cuando tengan la oportunidad de poder tener un submultímetro en buena hora, porque es muy importante tenerlo en el taller, recuerden de que eh, son aparatos que nos sirven de mucho para poder trabajar la parte de electricidad y electrónica automotriz. Y como le vuelvo a repetir, el que sepa utilizar bien el multímetro va a ganar, ¿ya? Así de sencillo. Porque ahí es individual, ya no puedo yo ir con aquello de que será de que eh, voy a copiar y solo voy a llenar mi formato. No, ahí ya es individual. A usted le van a hacer las pruebas, porque le van a ordenar qué pruebas va a realizar. Usted tiene que explicar, así como lo estoy haciendo yo acá, ¿ya? De repente lo van a decir, bueno, quiero que me haga favor de medir con cuántos voltios está trabajando el motor de arranque, cuántos voltios son los que le llegan al alternador. Eh, Hay que ver ahí si le está llegando voltaje a la bomba de combustible que va sumergible dentro del tanque de combustible. O sea, ahí depende el evaluador qué le va a decir a usted que vaya midiendo, vaya a ver, mira si está pasando correctamente la tensión o los voltios en las cajas de fusibles, vea si está llegando corriente a las luces delanteras, a las luces traseras, a la neblinera. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Con el multímetro. No se vale el tantiómetro.
es con el multímetro, ¿ya? Y con hechos reales se van a hacer las mediciones y así se le va a indicar al evaluador de que lo estamos haciendo correctamente, ¿ya? Entonces, como les decía, el que sepa utilizar el multímetro ya ganó, porque esa es la prueba que exigen ya tanto en el circuito de arranque, en el circuito de carga, en la iluminación y señalización del automóvil, y etcétera. Hay muchos donde se puede utilizar. Cada vez hay que hacer eh, distintas pruebas y hay que hacer el uso del multímetro. Recuerden de que usted no puede llegar y solo decir, verifique la batería, correcto. ¿Cuántos voltios son los que tiene la batería? Usted no puede inventarse la lectura, sino que usted va a hacer su prueba y el evaluador va a ver de que sí está en lo correcto, ¿ya? Entonces, son cosas jóvenes de que ustedes tienen que saber. Ahora quisiera ver si tienen alguna pregunta. Enciendan su micrófono. ¿Aló? No, profe, todo está claro. ¿A cuánto llega a costar un multímetro? ¿Cómo dices? Mateo Salvador creo que me habló. Profe, y si, ¿a cuánto llega a costar un multímetro? Mira, en el caso del multímetro automotriz marca Trooper está más o menos a 450. Automotriz, ¿ya? Hay otros económicos que no son automotriz, pero sí puedes hacer estas mediciones. Están como en 130, 150 quetzales. Y hay otros baratitos de esos chinitos, marca Patito, les digo yo, hasta en 50, ¿Y 85 dónde lo quetzales. podemos encontrar, profe? Venden ahí en las ventas de repuestos, pueden ir ahí en la ferretería Santa Cruz, en la ferretería El Quetzal, en la ferretería de Don Walfred, ahí venden. Pero como les decía a ustedes, yo les voy a decir cómo puede usted darse cuenta que ese multímetro es automotriz. Que traiga sonda para poder verificar la temperatura del refrigerante, o sea, la temperatura del agua que va en el radiador. ¿Algo otra pregunta? ¿Aló? Miren, esto es lo que exigen en la certificación, pero recuerde que también yo le he comentado a los jóvenes de que el tester de luz es muy importante también, porque con el tester de luz usted, o sea, no va a haber una lectura, pero con el hecho que le alumbre el foquito, quiere decir que hay corriente, ¿ya? Si no alumbra el foquito, no hay corriente. Eso es un tester de luz. Voy a ver en otra oportunidad, otra diapositiva, les voy a colocar ahí el tester de luz y el multímetro para que ustedes lo puedan ver de que esas son dos herramientas que son muy útiles en el taller. ¿Algo más? ¿Aló? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No tengan miedo. Activen su micrófono. ¿Aló? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, profe, creo que ya está claro. Muy bien. Eddie, ¿alguna pregunta? Miren, lo que yo sí necesito es de que también hagan uso de la autoformación, investiguen, miren tutoriales donde se hace el uso del multímetro, que eso me va a ayudar mucho
para que a la hora de que lleguemos al taller ustedes me entiendan qué es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Recuerden de que yo, para evaluarlos en el circuito de carga y el circuito de arranque, tienen que saber utilizar el multímetro y saber utilizar el tester de luz y lo que es la lámpara de 80 voltios, ¿ya? O sea, todo esto ustedes tienen que tener en claro al momento de utilizarlo. Por favor, que no se les vaya a olvidar. Y la otra parte es de que en el caso de ustedes, pues la parte teórica la estamos viendo acá. Ya los jefes nos dijeron de que las prácticas tenemos que buscar la manera cómo realizarlas, pero en el taller, ¿ya? Entonces ahí vamos a estar pendientes y en su momento nos darán las órdenes cómo se va a realizar, ¿ya? Yo les decía la otra vez de que esperemos en Dios de que la medicina logre salir, ¿verdad? Al mercado para que puedan recuperarse todas las personas que están enfermas y así pues poder tener otra vez la vida normal. Eso es algo que lo estoy informando, ¿verdad? Pero hasta aquí solo Dios sabe cómo va a finalizar todo esto. Pero ustedes, jóvenes, sigan adelante, continúen con sus estudios. Y yo les pido ahí de que ustedes estén al tanto. Miren que ustedes son los que se comunican con nosotros, qué bueno, porque hay algo otros que no ni se comunican y ni preguntan qué tareas. Y recuerden que en el instituto del bachillerato están entrando a la plataforma para poderles impartir clases y están dejando tareas. Entonces, por favor, ahí póngase pilas, ¿ya? Y algo otros jóvenes de que no se han conectado y andan ahí sí que de vacaciones. Híjole, se les va a acumular el trabajo y al final no sé qué va a pasar, pero algo que les quiero recomendar mucho es de que traten de entrar a la plataforma aulas virtuales en el evento 0032.02 en el y está también para que ustedes se den cuenta qué material de apoyo hay ahí y cómo van sus calificaciones, lo que es las tareas, pero hay algunos jóvenes de que no se conectan a la reunión. Bueno, no se conectaron a la reunión, pero recuerden de que los jefes dijeron de que si ustedes entregan tareas, ¿ya? Nosotros las calificamos ya sea por WhatsApp o Messenger, correo, y les colocamos su calificación, pero nos quedan como evidencias que ustedes nos mandaron la tarea. Entonces, yo tengo que pasar asistencia cada semana. Hay algunos que definitivamente, por ejemplo, ahí me escribió alguien de que no podía ingresar y me mandó capturas de pantalla donde solo se mira negro ahí en la pantalla de su celular y les tira error. Pero no es porque tenga un error la plataforma, sino que es porque el internet está eh, muy poca señal, ¿ya? Por eso es. Pero ella o él me va a mandar las tareas y al obtener yo las tareas yo le subo su calificación y le coloco su asistencia, ¿ya? Pero si hay alguien así que definitivamente no me entregó nada y no se pudo comunicar conmigo ni nada, entonces, ¿qué puedo hacer? No le puedo colocar calificación, entonces se los dejo ahí para que ustedes también, jovencitos, lo tengan claro y que lo tomen en cuenta, avísenle a sus compañeros. Miren, necesito actualizar números de teléfono porque hoy estaba yo llamando a los teléfonos celulares y me contestan, pero no son ustedes, tal vez algún familiar o no sé, pero lo que me han indicado es número equivocado. Entonces yo sí quisiera de que usted me actualice su número telefónico en el que utiliza para podernos comunicar. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo le voy a hacer yo
para cualquier información. Entonces, eso sí se los recomiendo. Actualicemos números de teléfono, pero números de teléfono que sí estén utilizando, porque yo, de acuerdo al WhatsApp, ahí estuve sacando un número de teléfono y llamo y no me contesta la persona a la que estoy llamando, sino que me contesta otra persona y nada que ver, ¿verdad? Entonces, hay que tener ese cuidado, jovencitos. Así que Dios les bendiga, Dios les ayude. eh, que tengan un buen provecho a los que aún no han cenado y que pasen feliz noche. Bueno, detuve